Pues vamos a leer la fe de alguien que a veces no entendemos como fe, pero nos vamos a dar cuenta que sí, tiene mucho que ver con esa fe sencilla de alguien que simplemente da lo mejor de sí. No que tenga grandes habilidades o capacidades, sino que es sencillo, manso y humilde de corazón. Vamos a leer juntos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo número 4. Dice la Escritura: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Lo vuelvo a leer porque esta es la fe que Dios quiere a nivel más elemental, más sencilla, de cualquier ser humano. ¿Sí? Dice la Biblia: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos brinde el entendimiento y el corazón para que su palabra se siembre en nuestras vidas. Padre, a veces encontramos en las pequeñas cosas de tu palabra grandes verdades que pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. Te ruego, por favor, que la fe de Abel nos sea abierta el día de hoy, Señor. Que una fe que apenas es mencionada unas cuantas ocasiones impacte nuestro corazón de tal manera que entendamos la sencillez de la verdadera fe. Te damos muchas gracias, Señor, por estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, que Jesús también habla sobre Abel, haciéndolo justo, diciéndole que es alguien justo por la fe y no por las obras, sino por la ley. Mateo capítulo 23, versículos 29 al 35. Aquí Jesús está en uno de los sermones más duros en contra de la hipocresía religiosa. Y aquí dice la Escritura en el versículo 29: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Era un hábito que se tenía en aquel entonces y que hoy en día, de otra manera, se sigue haciendo. Adornar los sepulcros de los profetas o los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en esos días en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. ¿Por qué hacían edificaciones en los sepulcros de los grandes líderes espirituales? Porque creían, y de verdad lo creían, que si
ellos hubieran vivido durante estas épocas en las cuales Jeremías salía a Jerusalén a divulgar la palabra de Dios, ellos no hubiesen sido participantes, no hubieran estado de acuerdo con que los maltrataran y los mataran. Estos escribas y fariseos hipócritas eran sinceros en creer que ellos no actuarían de la misma manera que sus antepasados y que no matarían o no rechazarían el mensaje de los profetas. Sin embargo, Jesús, el Mesías, estaba entre ellos y lo estaban rechazando y lo terminaron matando. Esto nos habla de que el aceptar que en el pasado hubo cosas que fallaron, hubo cosas que hicieron otros mal y que nosotros pensamos en el presente que no actuaríamos igual, quizás estemos actuando bajo la misma idea que actuaron aquellos en el pasado, porque negamos hoy en día la oportunidad de que Cristo esté en nuestras vidas. Porque decimos no a la gracia que nos es dada del cielo por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces mientras volteamos hacia atrás y nos asombramos, ¿cómo lo crucificaron? Nosotros, muy probablemente por rechazar lo que enseñaba Jesús, hubiéramos dicho ya mejor que lo callen ahí en la cruz. Sí. Así actúa el corazón del fariseo y el escriba hipócrita. Continúa diciendo la Biblia: así que dais testimonio contra vosotros mismos. Lo que yo opino de aquellos que actuaron así, pero yo hago lo mismo, es un testimonio contra mí mismo. Es lo que está diciendo la Escritura. Tú dices que eso no debieron de haber hecho, pero tú lo estás haciendo. Tú dices que aquella época hubiera sido distinta si tú hubieras estado allí. Hubieras hecho lo mismo que el resto. Porque no somos mejores nosotros que ningún otro ser humano. Dios tiene misericordia y nos abre el entendimiento y nos hace entender, uy, ten cuidado con esto. Pero no vayamos a creernos mejores que los que mataron a Jesús. No vayamos a creernos más capaces que los que desviaron la fe cristiana. No vayamos a nosotros a creernos más aptos que los antepasados, porque quizás estemos atestiguando contra nosotros mismos de que nosotros actuaríamos de la misma manera o estamos actuando de la misma forma que los antepasados. Continúa diciendo la Escritura: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Qué duras palabras. Hagan lo mismo, porque van en el mismo sentido que lo que hicieron ellos. Y cuando volteamos hacia atrás a los avivamientos históricos y decimos, es que como me hubiera gustado estar ahí, como hubiera disfrutado de esos avivamientos, pero hoy por hoy no estoy trabajando en un avivamiento y por fomentar un avivamiento, atestiguo contra mí mismo de la misma manera que aquellos que se apagaron y dijeron, mejor de esta forma, porque lo demás implicaría mayores sacrificios, implicaría mayores esfuerzos. Mejor como estamos. Y entonces terminamos diciendo, si yo hubiera estado en aquellos avivamientos históricos de la iglesia y de la fe, hubiera participado activamente, pero hoy no lo hacemos. Igualito que aquellos que necesitaban avivamiento. Por eso es bien importante ser muy cautelosos en no estar con mucha facilidad diciendo,
aquellos y los otros y por allá y por el otro lado. Seamos cautelosos y más bien digamos, como dice la Escritura, Señor, ten misericordia de mí para no fallarte. Y que cuando regreses esté haciendo lo que me pedías hacer. Eso es lo más saludable. Vosotros también llenad la misma medida que de vuestros padres. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras. Esta expresión es muy fuerte porque les está diciendo a los líderes, hijos del diablo. Una serpiente, una víbora era la imagen o era la forma o la imagen que tenían de Satanás. ¿Sí? Y entonces cuando Jesús dice serpientes, generación de víboras, wow, le está diciendo hijos del diablo. ¿A quiénes se los está diciendo? A los escribas y a los fariseos hipócritas. ¿Sí? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahora quien va a enviar es Jesús. Y cuando Jesús envía a alguien, la manera en la cual se llena el corazón de un hipócrita, de un fariseo, es que mata, crucifica, persigue, trata de desacreditar, inicia murmuraciones, inicia chismes. O sea, es alguien que está todo el tiempo atacando y atacando y atacando y atacando. Y aunque no es atacado, siempre está hablando mal de aquellos que Dios ha enviado. Por eso dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En la tierra sí había justos. En la tierra hubo justicia en los hombres a través de la historia. Y toda esa sangre y todos aquellos que fueron azotados, golpeados, censurados, menospreciados, ellos que vivían por medio de la fe en Dios y en Cristo, hacia adelante, sabiendo que vendría salvación de Jehová, en ellos hay justicia de Dios por medio de la fe. La fe ha estado presente en toda la historia de la humanidad. La fe no es algo nuevo, no es a partir de Cristo, más bien Cristo canaliza la fe sobre él, sobre sí mismo, pero la fe siempre ha estado presente. El pacto de Dios, aunque tenga distintas formas, siempre está basado en la fe, en la confianza. ¿Sí? Por lo tanto, es bien importante, bien valioso que aprendamos, que entendamos que la fe no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene desde sus orígenes en la humanidad. Por tanto, aquí dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que matasteis entre el templo y el altar. Así que Abel es el primer ser humano declarado justo por la fe.
Es el primer salvo por fe de toda la historia de la humanidad. Por eso vale la pena hacer una breve reflexión acerca de sus acciones o de su forma de expresar su fe, porque fue el primer salvo en la tierra, el primero que fue declarado justo en toda la tierra. Vamos al libro de Génesis, por favor, al capítulo número 4. Génesis, capítulo número 4. A partir del versículo 1. Adán y Eva ya habían sido expulsados del huerto del Edén, del paraíso, y ahora, en esta nueva condición del ser humano, ya se necesita la fe en Dios para poderse relacionar con Dios. Durante el ambiente del paraíso, el ambiente previo al pecado de Adán y de Eva, la relación entre Dios y el ser humano era absolutamente directa. No era necesaria la fe porque estaban en un ambiente de tanta bondad, tan bueno, tan hermoso, tan lleno de misericordia y de frutos del paraíso, de que Dios había hecho todo en la creación tan hermoso y no había maldad, que la fe no era necesaria. Ya vivían en el lugar que Dios había preparado para ellos. La fe no era requerida para Adán y Eva mientras estaban en el paraíso, porque tenían una clara y perfecta comunión con Dios, podían comer con inocencia y tranquilidad de todo lo que Dios les había dado. Y entonces todas estas cosas nos enseñan que previo a la caída la fe no era un factor que fuera necesario. Pero después de la caída se convierte en el principal factor para poder tener una vida de comunión con Dios. ¿Sí? En el paraíso, Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Había una relación perfecta entre el ser humano y Dios. Dios le enseña a Adán cómo cultivar la tierra, cómo cada semilla daría según su género. Es decir, había tales características tan hermosas que la fe no era una necesidad durante la época en la cual el paraíso estaba presente. Y el ser humano no había pecado, la fe no era necesaria. ¿Sí? Porque Dios se movía con libertad, su gloria estaba presente en los árboles que eran deleitables a la vista, deliciosos para comer, etc. Todo estaba bien hecho, era perfecto. ¿Sí? Entra el pecado en la vida de la tierra y entonces cambian las condiciones de la relación con Dios. Ya Dios no era que no pudiera, pero no tenía la libertad de pasearse como se paseaba en el huerto del Edén, porque las cosas se empezaron a corromper. La sociedad empezó a corromperse. La vida alrededor del mundo comenzó a deteriorarse rápidamente. ¿Sí? De hecho, si tú te pones a pensar un poquito en las cosas que había en las cosas que había en el paraíso, Dios le pide a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿cierto? Es una bendición tener hijos. Dios bendice el fructificar y multiplicarse. Adán y Eva cumplieron ese mandamiento.
Dios no ves que les reproche nada que tenga que ver con fructificar y multiplicarse, ¿verdad? Ellos comenzaron a tener hijos, ¿sí? De hecho, llenan toda la zona de lo que es el norte de África, toda la zona de Medio Oriente. Ellos comienzan a tener hijos. Aparte, tenían su lugar especial llamado el huerto del paraíso, ¿no? Entonces, cuando Adán y Eva pecan, sucede algo que no había sucedido antes. Si leemos ahí mismo en el Génesis capítulo 3, a partir del versículo 9. Génesis 3, capítulo 9. En adelante dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dios no sabía dónde estaba el ser humano? Es todopoderoso, sí lo sabía. Es más una pregunta para nosotros que para él. O sea, ¿dónde estás parado ahora? ¿Cómo estás hoy? Porque en relación a cómo estabas, ya empezaron a cambiar las cosas. ¿Sí? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, como era algo natural, era parte de la creación perfecta de Dios. Oí tu voz en el huerto. Pero ahora hay una reacción del ser humano que no había antes del pecado. Tuve miedo. Tuve miedo. Lo contrario a la fe es el temor, es el miedo. Entonces aquí ya aparece un ingrediente, un factor que no aparecía antes de que el ser humano pecara. El miedo que te aleja de Dios. Y entonces en ese momento comienza Dios a llevar a Adán y a Eva al arrepentimiento. Bendito Dios lo logra. ¿Sí? Pero continúa diciendo la Escritura, y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Iba a ser necesaria la fe a partir de ese mismo instante para podernos relacionar con Dios. Porque lo que aparece con el pecado es temor y desconfianza. Con Dios, cuando empezamos a relacionarnos con Él, es confianza y seguridad. Mientras que por el otro lado es temor e inseguridad. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde sacas esta nueva información? Dios sí sabía. Todas estas preguntas no son porque Dios no sepa, sino porque nos está ayudando a nosotros a reflexionar. ¿De dónde sacaste esto? A ver, esto no es gratis, no lo tenías antes. No me digas que ahora de momento te surge la duda y dices: ay, es que yo estaba desnudo y me cubrí y tuve miedo. A ver, ¿de dónde lo sacaste? Porque sé realista y sé sincero. O sea, Dios lo que estaba llevando era a sinceridad a Adán, ¿sí? Y luego le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Sabía o no sabía Dios que había pecado Adán? ¿Para quién era la pregunta? Para uno mismo, y decir: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Detente. Es una pregunta más bien introspectiva, ¿verdad? O sea, para nosotros. Continúa diciendo la Biblia: y el hombre respondió: la mujer que me diste, tú tienes la culpa, Dios. Tú tienes la culpa. Tú me diste a esta mujer. Yo soy inocente, puro. La mujer que me diste me dio del árbol. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, inocente palomito, ¿no? La verdad es que tenemos esa tendencia a culpar a otros. Tenemos esa tendencia a decir: ahí están mal y acá estamos bien. Yo no era, así me hicieron. Sí. Esa tendencia existe en todo el ser humano. Lo que lo va a contrarrestar es la confianza en Dios. Amados, somos hermanos en la fe, porque estamos en la fe,
porque la obra de Dios está sobre nosotros trabajando, no porque tengamos una gran capacidad para decir, yo confío plenamente en el hermano Abraham. Confío en la obra de Dios en el hermano Abraham, que es muy distinto. En él, no, pero Dios sí está en él y confío en Dios. Bueno, eso me da seguridad, porque veo a Dios en su vida. Pero no significa que la fe no tuviera que entrar como un recurso que sana, que saca adelante la relación de Dios con el ser humano. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? La manera en la cual Dios va a resarcir el daño hecho es por medio de la fe. Siempre ha sido por medio de la fe. Siempre. Dios puede hacer pactos, sí, y los ha hecho. Y se ha comprometido a cosas con una nación hebrea, con los israelitas, con nosotros. Se compromete a cosas, pero siempre es por medio de que confiemos en lo que se compromete a hacer. La fe. ¿Sí? ¿Por qué se declaró justo Abel? Ahorita vamos a ver. Pero amados, así es como se desarrolla la mentalidad de una persona que peca. Desconfianza, se esconde, deja de venir, comienza a dudar, iré, no iré, etcétera. Comienza a alejarse, se esconde, busca hojas de higuera para tapar que no anda bien. ¿Sí? Y entonces continúa diciendo la Biblia. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ay, y ahí va otra vez el bat, al que sigue, echando culpas. La serpiente me engañó y yo comí, dijo la mujer. No soy yo la responsable, fui una víctima. Yo comí, me engañó, porque me engañó la serpiente. O sea, ninguno de los dos estaba aceptando su responsabilidad real, no estaba siendo sincero. Y Jehová dijo a la serpiente, y aquí empieza una serie de sentencias sobre el ser humano y sobre la humanidad. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, aquí ya no le preguntó nada. Ya te diste cuenta, no le pregunta, hiciste, no, ya sabe que fue ella. Y entonces aquí empieza la serie de sentencias. Por cuanto hiciste esto, porque cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya empieza a haber una separación, un camino distinto al que había. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. ¿Sí? Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, ¿en qué? En tus preñeces. ¿Sabía o no sabía Eva lo que era estar preñada? Si no, no hubiera sido castigo, ¿verdad? O sea, Dios no va a castigar o no va a dar una sentencia sobre algo que la mujer pues ni siquiera hubiera sabido nunca. Pero ya sabía lo que significaba tener hijos sin los dolores de parto tan extremos. ¿Sí? Por lo tanto, dice la Biblia, y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Qué tristeza que así ha sido durante la historia de la humanidad. Estas dos sentencias han estado presentes. De hecho, hoy en día hay un movimiento que trata de librarse de esta sentencia, ¿sí? Que lamentablemente no va a dejar de ser porque la mujer tiene esta necesidad innata de buscar al hombre de su vida. Así está sentenciado. ¿Sí? La Escritura continúa diciendo, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo estaba sentenciado a morir, antes no. A partir de este momento, del polvo te tomé, al polvo volverás. El cuerpo del ser humano estaba diseñado para regenerarse, las células se regeneran. A partir de este momento ya no iba a ser de esa forma, ya no iba a ser de esa manera. Todos estos son consecuencias del pecado, amado. No se tenían antes. Ni los dolores de parto, las preñeces, ni comer con el sudor de la frente. ¿Sabía Adán trabajar la tierra? Sí, sabía cultivar, Dios le enseñaba cómo y de qué manera cultivar, pero andaba todo el calorado, todo el tiempo sudando, ¿no? No, porque la tierra era muy hermosa, muy noble, le daba de comer, ¿sí? Continúa diciendo la Escritura. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es importante por lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo actuó Dios para quitar la desnudez de Adán y Eva? A través del sacrificio de unos animalitos. Le quitó la piel y se los dio a Adán y Eva. Continúa diciendo la Biblia. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí está en plural porque habla de la Trinidad. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Las cosas habían cambiado. Ahora todo iba a ser por medio de la fe, la relación entre Dios y el hombre iba a ser por medio de la fe. Y así inicia la historia de los primeros dos hermanos varones que nacen ya cuando están fuera del paraíso. No que antes no hubieran tenido hijos, aparentemente sí, porque hay castigos acerca de que serían los dolores altamente fuertes durante las preñeces, ¿no? Ahora empieza la historia de los dos primeros seres humanos nacidos fuera del Edén, en un nuevo contexto de relación entre Dios y el ser humano. ¿De acuerdo? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre Caín significa adquirido por voluntad de Dios. ¿Sí? Eva seguramente enseñaba a Caín las cosas que habían sido antes y cómo vivían antes y cómo Dios les había dado de la belleza de la tierra y cómo Dios les había dado de comer todo árbol del huerto de Edén, etc. Ellos, tanto Abel como Caín, recibían de primera mano cómo se había relacionado Dios con ellos antes de su pecado. ¿Sí? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dos cosas que sí estaban presentes en el huerto del Edén. ¿Sí? Dos aspectos que sí estaban presentes porque Dios les había dado autoridad sobre todo ser viviente y podían comer de todo. No había problema de salud con lo que comían. Podían comer de todo. Entonces ellos tenían que cazar para poder comer carne. Lo mismo que cultivar para poder comer del fruto del huerto, ¿no? Es decir, estos dos oficios estaban presentes dentro del huerto del Edén, ¿sí?
porque les había dado todo, de Dios toda la tierra, podían comer pescado, pero para comer pescado había que matar el pececito, ¿ah? Y para poder comer carne tenían que matar al pollo, o a la gallina, o al animalito que fuera. Esto estaba dentro de lo que Dios había hecho en la humanidad, en la tierra. ¿Sí? No son cosas ajenas, y todo era bueno para ellos, y todo era apto para comer, ¿de acuerdo? En esta nueva etapa, los dos reciben los oficios o la enseñanza de sus padres acerca de lo que sí había en el huerto del Edén. Pero ya estaba la tierra en un proceso de deterioro. Ahora ellos tenían que sudar para poder obtener lo que antes estaba a su alcance sin ningún problema. Y aquí es donde empieza la historia y la fe de Abel. ¿Por qué? Porque Abel se dedicó al criado de la oveja, fue pastor de ovejas, se dedicó a cuidar a las ovejas. Y Caín se dedicó al cultivo de la tierra. Los oficios no era que fuera uno mejor que otro ni uno mayor que otro. La manera en la que trabajaban sí tenía que ver y estaba relacionado con cuánto querían realmente una relación con Dios, cuánta fe realmente tenían en Dios. ¿Sí? Y entonces dice la Escritura, y aconteció que andando el tiempo, pasaron los años, ellos se dedicaban a su vida ordinaria. No vemos a personas altamente espirituales, no vemos a personas que estuvieran todo el tiempo en oración o ayuno, no, eran personas que tenían que trabajar para comer, como cualquiera de nosotros hoy en día. El que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Ellos estaban en esa misma inercia, con el sudor de tu frente comerás. Pero había una diferencia en el qué tanto yo me esforzaba porque creía en Dios, a diferencia de qué tanto yo me esforzaba porque he escuchado acerca de Dios. La fe tiene que ver con el creo y sé que existe, mientras que puede ser que Caín solamente supiera del Dios de sus padres. Porque los dos recibían la misma educación, ¿me explico? Pero una cosa era creer en el Dios de sus padres y conocer y tener una comunión con el Dios de sus padres por medio de la fe, y otra distinta, escuchar acerca del Dios de sus padres, pero seguir mi vida como el día a día. Sí, por supuesto, hago lo que tengo que hacer. De hecho, Dios no les pide sacrificio a ninguno de los dos. Si tú te das cuenta, no es un acto de Dios para con el hombre el sacrificio, sino de el hombre para con Dios. Tanto Adán como Caín, como Abel como Caín, lo que hicieron fue acercarse por medio de sus sacrificios a Dios. Pero no es que Dios les hubiera exigido un sacrificio. Dios ha determinado que nuestro trabajo hacia con Él es por medio de la fe. ¿Sí? Y aconteció que andando el tiempo, que Caín, fíjense quién tuvo la iniciativa primera. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El que parece más interesado era Caín. Y luego dice, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El orden es importante. Ve Dios con agrado a quién primero, a Abel y a su ofrenda. Es decir, Abel sí tenía confianza en Dios. Dios primero ve el corazón de Abel y luego dice, qué bonita ofrenda. Pero porque venía de un corazón que estaba confiando en Dios. Y entonces no ve de la misma manera la ofrenda de Caín, porque no venía de un corazón que estuviera teniendo relación con Dios, aunque los dos traían sus ofrendas. Dios sí mira nuestros corazones, amados. Dios sí está mirando tu corazón en este momento y sabe si estamos aquí
por el deber de, o porque sabemos que queremos tener una vida con Él y lo amamos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, dice la Escritura, Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas. Si solo leemos así el texto, decimos, bueno, lo amo porque le trajo lo más rechoncho, ¿no? Más bonito, así, las ovejas más, con mayor borrega que puede haber, así bonitas las ovejitas. No tenía que ver tanto con su ofrenda, sino con el corazón con el que llegó con Dios. Por eso dice, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y aquí, amados, aunque todos trabajemos para el reino de los cielos, y aunque todos pensemos en estar haciendo lo correcto, el corazón sí tiene que ver. Las intenciones sí tienen que ver. Dios sí está mirando con qué corazón hacemos las cosas. No solo que las hagamos. Él no nos está pidiendo hacer nada en específico. Él no te pide como tal, bueno, hoy sí ya en la Biblia lo define claramente, congregarnos. Pero antes de venir hay que preguntarnos cómo está nuestro corazón. O sea, ¿vamos a alabarlo o voy a aprender a alabar mi corazón delante de su presencia, ¿no? O sea, ¿con qué intención voy a la congregación? Y entonces Dios ve a Abel y a su ofrenda, ve a Caín y a su ofrenda. Primero examina al hombre para que su ofrenda sea agradable. Si Caín hubiera tenido un corazón recto, para con Dios, sincero, para con Dios, hubiera agradado la ofrenda de Caín también a Dios. Pero ve al hombre y después ve sus acciones. ¿Por qué? Porque la fe es primero, antes que cualquier acción. Podemos hacer muchas cosas buenas, amados. Podemos tener capacidad filantrópica, ¿no? Para poder estar dándole a los necesitados a cada rato, etcétera. Podríamos ser generosos. Podríamos hacer esto bien, aquello bien. Podemos estar delante de un altar y predicar el evangelio y no hacerlo por los motivos correctos. Porque Dios ve a la persona y también ve su manera de actuar. Pero ve a la persona. Y esto es importante entenderlo. Dios te está viendo a ti antes de lo que haces. Y si lo que haces, si te ve a ti y ve que tu corazón no es recto en tus intenciones, en tus motivaciones, en tu sinceridad, no esperes que hagas lo que hagas o no estés pecando de manera escandalosa, le vas a agradar a Dios. No te vayas a engañar. Mira a Caín. Es que no soy tan malo. Mira a Caín. Dios ve primero cómo eres desde adentro. Las intenciones. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿Qué me motiva a escuchar? ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y si Abel hubiera estado vendiendo cualquier cosa, Dios le hubiera agradado el trabajo de Abel, por quien es Abel, por la fe de Abel, no por las acciones de Abel. Puede ser un extraordinario vendedor, un gran agricultor, alguien que tenga una profesión, un doctorado. Es lo de menos a qué nos dediquemos. Pero lo que Dios ve es a la persona, si tiene o no la confianza de cómo lo está haciendo, para quién lo está haciendo. Y esa diferencia nos marca. Aunque estemos en la misma familia, amados. Porque Caín y Abel estaban en la misma familia. Pero aún dentro de una misma familia puede haber diferencias entre con qué corazón se hace lo que se hace. Aunque estemos influenciados por la misma palabra de Dios, aunque estemos dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, hay diferencia en lo que me motiva a mí y lo que motiva a mi esposa, a mis hijos, etcétera, etcétera. Hay diferencias.
o puede haberlas. Sí. La diferencia de cada individuo sí marca el rumbo de sus acciones y si son agradables a Dios o no le son agradables. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? La fe está vinculada al agrado y a la relación con Dios. Por eso dice Hebreos 11, por la fe Abel alcanzó mayor testimonio. Y aún muerto, su sangre hablaba de su justicia. ¿Por qué? ¿Porque era más bueno que Caín? No, porque tenía fe. Es que podemos tener tanto conocimiento, amados, tanto conocimiento, tantas cosas a lo largo de nuestra vida, que si no lo hemos hecho con fe, no sirve de nada. No sirve de nada. Y es importante poderlo comprender, amados. Porque es por medio de la fe que nos relacionamos y a Dios le agrada o no. Es por medio de la confianza obediente. Dios puede no pedirte nada, pero tener fe. Y con eso basta. Se lo pidió al que estaba ahí en la cruz, crucificado. ¿Qué obra hizo aquel que estaba en la cruz? No se bajó, ¿verdad? Ni siquiera se bautizó. No supo doctrina ni teología. Simple y sencillamente tuvo la fe que agrada a Dios. Y eso fue la diferencia. Entonces, amado, necesitamos escudriñar nuestro corazón, nuestras motivaciones reales, dejar de estarlas pintando de aparente piedad, de aparente justicia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para que realmente podamos entender si le estamos agradando a Dios o no. Porque es por medio de la fe que se agrada a Dios. ¿Qué sucede cuando no es por medio de la fe que se hacen las cosas? El semblante decae. Fíjense lo que le pasa a Caín. Cuando hay un rechazo de parte de Dios hacia Caín, no porque estuviera enojado con Caín, no estaba con un rayo esperando que Caín se equivocara. No. Lo corrige, lo trata de corregir, lo toma como a hijo que está queriendo enderezar. Dice la Escritura, pero no miró, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó, se enojó en extremo, se molestó mucho Caín. De alguna manera no nos describe la Biblia cómo le hizo notorio a Caín el desagrado hacia su ofrenda. No se nos explica cómo, y qué bueno, porque de esa manera Dios puede hablarnos de cualquier manera y reprendernos de cualquier forma. Y no estar esperando a ver, ¿se parece a la manera en la que Caín fue reprendido? No, sino que puede ser de cualquier forma. Pero sí hizo notoria su desagrado Dios para con Caín. Sí lo hizo evidente. Y con todo Caín estaba enojado. Esto llega a suceder con cierta frecuencia, más de la que deberíamos de aspirar, dentro de las congregaciones, amado. La gente se puede enojar. La gente se puede sentir ensañada, o sea, molesta, y su molestia está dirigida hacia un asunto en lo particular. Me despreciaron, no me habló el pastor, no me miró bien el hermanito, no, me hizo a un lado. Y se puede ensañar la gente, se puede enojar, así como Caín. Y luego los ves todos serios, como hasta idos a los pobres hermanos, ¿no? Están todos tristes porque es que no me extendió la mano el hermano.
Oye, traía dos cosas agarrando, traía la Biblia de un lado y no podía. Pero la gente se ensaña, o sea, trae cada cosa luego en la cabeza cada uno de nosotros. Y entonces se ensaña, ¿no? Se siente mal Caín, se enoja. ¿Por qué me hizo esto Dios? ¿Por qué me humilló delante de mi hermano? Hay un montón de cosas que pudo haberle venido a la cabeza en ese momento a Caín. Nos faltaría mucha imaginación para imaginarnos todo lo que se debe haber venido a su cabecita, ¿no? Pero estaba enojado y se le notaba que estaba enojado. Continúa diciendo la Biblia, versículo 6. Entonces Jehová le dijo a Caín, se te nota, casi le dice, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Es muy obvio que no andas bien. Se te nota que no andas bien. Estás enojado todo el tiempo, estás frustrado todo el tiempo. Se te nota que no andas bien. Ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y esto llama la atención, amado, porque cuando a Dios le agrada algo, también lo hace notorio. También lo hace notorio. Hace notorio que está su mano sobre una persona, que está su mano bendiciendo a alguien, porque está contento, Dios está agradado de esa vida. ¿Sí? Así como hace notorio que no está agradado, hace notorio que sí está agradado con lo que se hace o no se hace. ¿Sí? Pueden dos personas estar hablando acerca de la santidad de Dios y de mantenerse santo, etcétera, etcétera. Pero si uno no tiene fe, esa persona, aunque hable las palabras correctas, no va a agradar a Dios. Aunque diga lo correcto, aunque sus expresiones sean similares a las de cualquier cristiano, va a ser notorio que no agrada a Dios, que no está agradando. Ojo, no es que no agrade de manera permanente, sino que en ese momento, esa forma de expresión de la persona, esa acción, en este caso una ofrenda, no le gustó a Dios, porque vino de un corazón que no era correcto. Sí lo alcanzamos a entender, amados. O sea, no quiere decir que no vaya a corregirse. Lamentablemente Caín no se corrigió, pero puede haber que más adelante sí se puede corregir. Alguien sí le cae el 20 y dice, ay Señor, perdón, no estoy teniendo el corazón correcto. Límpiame, por favor, Padre. Pero es algo que es entre Dios y cada uno de nosotros. Y entonces dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, si te la sigues por donde vas, Caín, el pecado está a la puerta. Siempre habrá la oportunidad para hacer las cosas mal. Siempre. El pecado está a la puerta. No está dentro, está a la puerta. Puedes decir no. Dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, o sea, así como están las cosas, agrega Dios, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y aquí establece una responsabilidad permanente Dios en relación a cómo nos relacionamos con el pecado. Somos 100% responsables de cada mala decisión, de cada mala palabra, porque la oportunidad y el deseo pueden estar, pero con todo Dios me da el enseñoreamiento sobre él. O sea, yo puedo decirle no al pecado. ¿Está el deseo? Sí, ahí está escrito. ¿Está el deseo? Sí. ¿Te puedes sentir tentado? Sí. Ser tentado no es pecar. Pero el pecado está a la puerta. Y puedes decidir, aun cuando ya estás fuera del paraíso, aun cuando con todo esto que hay alrededor, tú puedes decir, no voy por ese camino. No me entrego a la maldad. Es una decisión 100% nuestra.
Dejemos de echarle la culpa a Dios. Es que, Señor, es que la naturaleza que me diste. Dejemos de culpar a Dios. Hagámonos responsables. Podemos decirle no al pecado. Por eso muchas personas resulta que parecen ser más justas que otras en ciertos aspectos, en otros no. Porque sí existe esta responsabilidad y esta libertad de poderle decir no a la maldad. No quiero seguir este camino. ¿Le importó esta confrontación a Caín? No le importó. Se la siguió. Versículo siguiente. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Te vamos a divertirnos un ratito, hermano. A pasar tranquilamente. Pero a Caín estaba enojado por dentro. Estaba molesto. Vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quien lo había rechazado había sido Dios. Pero contra quien se fue todo el enojo fue contra su hermano. Típico. Dios te puede reprender y te enojas contra el perico que habla, con aquel que está repitiendo. ¿Por qué? Porque así es el corazón perverso. Es Dios quien te está reprendiendo, pero te enojas contra el que predica, contra el que te reprende, contra el que te exhorta, contra el que te quiere corregir. Te enojas contra él. Así es un corazón que sale al campo. Vente, mi hermano, no pasa nada, estamos bien. Pero por dentro está que la sangre está hirviendo. ¿Sí? No hay paz, dice para el impío la Escritura. Y ahí se levanta y agrede a su hermano Abel y lo mata. ¿Sintió tranquilidad Caín después de esto? Nos dice la epístola de Santiago que hacemos maldad o cumplimos nuestros deseos y seguimos ardiendo en enojo o en envidia. O sea, por dentro se sigue en el mismo coraje, en el mismo enojo. Amados, la Escritura es bien clarita. Es que de verdad somos completamente responsables. Es mucho más cómodo culpar a otros. Culpar a la genética, a la naturaleza, a los genes de mamá, de papá, a las generaciones. Es mucho más cómodo, eso no hay duda. Es cómodo. Hacernos responsables de que es mi maldad y son mis malas decisiones y es mi y solo mi culpa estar donde estoy. No nos hagamos más líos en la cabeza. Mejor asumamos la culpa y arrepintámonos si es necesario. Pero el estado de nuestras almas es responsabilidad nuestra, no es de Dios. Es nuestra. Son nuestras acciones las que nos corrompen. Son nuestros malos pensamientos los que nos denigran. Es nuestra responsabilidad, amados. No hay que culpar a otros. ¿Qué sucedió? Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Sabía o no sabía Dios lo que había pasado? ¿Te das cuenta cómo Dios lo que trata siempre es de hacer pensar a la gente? Reflexiona, 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 reflexiona. Hazte responsable, hazte responsable, hazte responsable. Porque Dios podría haber matado a Adán y ya, se acabó. Puede levantar a otra persona y ya. Es que el ser humano batea todo lo que le quiere dar Dios para hacerse responsable. Le busca de todo lo que puede para no hacerse culpable al 100%. Le busca. Y le va a encontrar. De eso no hay duda. Porque siempre habrá alguien que diga: no, pero es que mira. No, pero es que aquello.
Está bien, pues, cosa tuya. Yo prefiero hacerme responsable al 100% de mis propias maldades, porque me puedo arrepentir de ellas al 100%, sin culpar a otros, sin echar culpas a nadie más, al 100%. ¿Sí? Y entonces Caín le dice, pues ¿qué? Yo soy guarda de mi hermano. O sea, como si Dios fuera qué cosa para que no se diera cuenta, ¿no? De una manera muy soberbia le contesta Caín a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo, ¿qué has hecho? Otra pregunta. Dios ya lo sabe todo, ¿eh? El problema es que el ser humano no se detiene a pensar. No quiere pensar. Prefiere que le digan, todo está bien, no pasa nada, no moriréis. No pasa nada. Es mucho más cómodo, amado. Sí, no hay duda de ello. Es mucho más cómodo. No, no hay riesgo. Salvo siempre salvo. Ya estás de otro lado. No hay riesgo. Es mucho más cómodo que te lo digan, feliz. Y más para los corazones tan tendenciosos que se tienen a hacer lo malo. Sí. ¿Dónde está Abel tu hermano? O sea, primero tronó la relación del ser humano con Dios y luego tronó la relación del ser humano con su hermano. Es los dos máximos mandamientos hechos pedazos en una misma familia. Qué fuerte. Primero mi relación con Dios truena y después se ve reflejado para con nuestra familia, nuestros hermanos. Le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿La sangre habla? Pues no, ¿verdad? Pero sí, Abel en su fe, que había agradado a Dios, sí sus acciones le agradaban a Dios tanto que su sangre de inmediato la ubica a Dios, de entre todos los seres humanos. De entre toda la tierra, la sangre de los que tienen fe, el esfuerzo de los que tienen fe, el sacrificio de los que realmente tienen fe, en verdad, Dios los ubica perfectamente. Perfectamente. Somos muy amados de Dios. Sí. Los ubica. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, aquí ya no hay chance. En este punto, Caín va a ser expulsado de la relación personal que tenía todavía con Dios. Habían sido expulsados del paraíso, pero seguían teniendo relación con Dios. Ahora va a ser expulsado de la relación con Dios y sentenciado en la sociedad. Así actúa Dios. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Qué impactante. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿La tierra o los alimentos? Se refiere a los alimentos. No que la tierra pase alguna cosa extraña, ¿no? No. El alimento que cultives, el trabajo que dé, no te va a dar fuerza. No te va a alimentar bien. Sí. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Comenzaron los nómadas. Comenzaron los nómadas a existir. Lugares que no se podían establecer. ¿Has visto cómo el ser humano es muy inestable? Suele ser muy inestable en su trabajo, en lo que le gusta un día, después ya no le gusta. Es muy inestable. Es un errante. Nada le satisface.
Es un errante. No importa lo que haga, siempre querrá más y más y más y más. O cambiar de aires, ¿no? Dicen. Siempre está buscando cosas nuevas. Es un errante. Nada le brinda estabilidad y paz. Y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, no voy a ser bien alimentado y además voy a andar deambulando y nada me va a satisfacer. No, pues mejor prefiero la muerte, ¿no? O sea, a ese extremo sí entendió la sentencia, ¿me explico? O sea, sí comprendió lo que estaba en juego sobre su vida. Y entonces dijo, no, pues prefiero la muerte. Pues ni eso te voy a conceder. Y le dice, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. O sea, ya no puedo estar contigo, ya no voy a obtener nada de la tierra, seré errante. No, pues ya mejor la muerte, ¿no? Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Ahora ya fue expulsado definitivamente de la presencia de Dios, Caín. Y conoció Caín a su mujer. Si no hubiera habido hijos antes, no habría mujer que conociera, ¿verdad? Por eso es leer todo. Por eso era un castigo que hubiera dolores, aumentar en gran manera los dolores en tus preñeces. Ya sabían lo que significaba tener hijos e hijas. Por esa razón, cuando sale Caín de la presencia de Dios, ya hay mujeres en la tierra. Porque el mandamiento era multiplicaos y fructificad. Y entonces por eso ya hay gente en la tierra. No en la misma densidad, no vayamos a pensar que como ahorita, ¿no? Pero sí ya había, en toda aquella región ya había hombres y mujeres. Por eso cuando sale Caín, pues encuentra a su mujer y tiene hijos. Si no alcanzamos a entender cómo la fe, por un lado, sostiene el testimonio de Abel, aún después de fallecido, y cómo la ausencia de fe, aunque tengamos las mismas posibilidades, la ausencia de fe termina por provocar que el ser humano sea exiliado de la presencia de Dios, cuando estaba en la presencia de Dios. ¿Qué es todo esto, amado? ¿Por qué razón vale la pena reflexionar en nuestros corazones? Porque si vamos a servir al Dios vivo y verdadero, tenemos que preguntarnos si en verdad creemos que le estamos agradando al Dios vivo y verdadero. Aunque sea atravesar una viejita por la calle, aunque sea 20 pesos a la persona de la esquina, porque es lo que traigo. Es decir, aún en las cosas más pequeñas, la fe hace que los 2 peces y los 5 panes se multipliquen. Solo por fe. La fe es la manera en la que nos relacionamos ahora con Dios. Y ahora que ya vino Cristo, la fe en su sacrificio es la manera en la que nos relacionamos con Dios. Y si dejamos de creer en Cristo y en su sacrificio, podemos terminar como Caín. Seamos cuidadosos y cautos, porque si aquellos que estaban dentro fueron expulsados, nosotros que todavía no entramos, ¿qué nos garantiza? Que Dios nos va a recibir en su reino, solamente relacionarnos con Él por medio de Cristo Jesús, únicamente. Las obras que hagas, los pequeños detalles que tengas con la gente, hazlo con confianza en Cristo.
en que Él te mandó, en que Él te lo está pidiendo. Y por supuesto que el servicio cambia. Cambia tu manera de servir a Dios cuando entiendes que es por medio de la fe. ¿De acuerdo? Vamos a darle gracias a Dios, cerrando nuestros ojos. Gracias, Jesús. Padre, queremos ser y tener la fe de Abel. Que lo que hagamos provenga de un corazón que confía en ti, que está en paz contigo, Señor. Gracias, amado Rey. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Creo que es muy bueno que revisemos nuestras intenciones, nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos hace acercarnos a Dios realmente? Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él, y ser humilde ante Él. Gracias, amado Rey. Te necesitamos mucho, Jesús. Muchísimo. Gracias. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.
Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gracias, amado Rey. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo.
tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Porque yo, oh Jehová, tu siervo soy. Cambia nuestros corazones y prepáralos para ti, Señor.